A la one, a la two, a la three. Comenzó Despertar Hispano, así que alaba. Oye, Marcone Morri, Daisy Velázquez, alaba. Despertar Hispano, ya comenzó este programa que te bendice. Despertar Hispano, te alegra, te bendice el día. Oye, Un embajador, que tú eres un embajador, allá en Australia, oye, la tierra, representante de Dios. Donde quiera que tú vayas, eres representante de Jesucristo. Así que alaba, Despertar Hispano, Colombia, Puerto Rico, en tu tía, alaba, todos los viernes, no falte, Despertar Hispano, mi hermano, alaba. Eso es así. Dios bendiga. Y gracias una vez más por estar con nosotros en su programa Despertar Hispano. Continuamos con el estudio, con la serie sobre el crecimiento espiritual. Este día toca el programa número 2 y es referente a identificar cuáles son las cosas que te han impedido crecer espiritualmente. En este momento en el estudio usted se dará cuenta cómo remover, cómo quitar de tu vida esas cosas que están haciéndote que te alejen del Señor, que tú no crezcas espiritualmente. Y bueno, le pedimos a Dios que habla tu vida, que habla tu corazón, que durante todo este estudio tú puedas estar pendientes, no te lo pierdas, y yo sé que Dios hablará a tu corazón. Este sería el programa número 2 en labios del pastor Morris Velázquez. Esperamos que lo disfrute, que no se pierda ni un minuto y que también usted lo pueda transmitir, le pueda avisar a otras personas para que puedan ser parte de esta bendición de escuchar esta serie de programas que serán para su crecimiento espiritual. Gracias una vez más, que Dios le bendiga y a escuchar el programa de este día. Y gracias por estar con nosotros en este día. Les saluda Morris Velázquez. Estamos muy contentos de que podamos estar nuevamente en conexión a través de Despertar Hispano. Recuerde, estamos en una nueva etapa, estamos en una nueva temporada donde el tópico que hemos venido trayendo es acerca del crecimiento espiritual. Estamos muy interesados en que usted personalmente pueda crecer, pueda tener un desarrollo, pueda alcanzar la plenitud, pueda ser una persona madura en las cosas de Dios. Así que desde la semana pasada comenzamos explicando los diferentes niveles que hay, desde un nivel de un infante para llegar a un nivel de ser una persona maduro en las cosas de Dios. Mire, hay una gran diferencia cuando uno todavía está en los primeros comienzos y no pasa de esa etapa. A uno le pasan muchas cosas que muchas veces le cuesta seguir adelante, pero cuando tú llegas al nivel de madurez, tú vas a experimentar cosas totalmente nuevas. Así que yo te invito a que no te vayas a perder para nada todo lo que tenemos para ti en esta ocasión, porque en esta ocasión vamos a la segunda lección. Hoy voy a estar hablando de cómo romper cadenas. Escucha esto, vamos a hablar de cómo romper cadenas. ¿De qué se trata eso? Se trata de cómo nosotros podemos superar los estancamientos en el crecimiento espiritual. Porque decía, hay algo que nosotros no podemos tomar como normalidad y es el estar estancados en nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, las aguas buenas, si tú vas al campo y vas por un lugar y tienes mucha sed y miras que hay un pozo de agua, una poza de aguas, puede ser en un agujero porque quizás ha llovido, de alguna manera esa agua llegó ahí. Si esa agua está estancada por una semana, aunque sea agua, no sirve y va a apestar de una manera muy fea y va a tener toda clase de basura. Pero si tú vas siempre en el campo y te encuentras frente a un río donde el agua está corriendo, esa agua es buena. ¿Por qué? Porque el agua está corriendo. De la misma manera, cuando tú decides tomar esta jornada siguiendo las cosas de Dios, tienes que enfocarte en tu desarrollo espiritual, a no quedarte estancado. Decíamos la semana pasada de que la cantidad de años que tenga no determina que tú ya has crecido, que tú has pasado a otra etapa de tu vida.
sino que son ciertos factores que tú tienes que ir superando. Y si quieres saber más, por favor, escucha nuestra primera enseñanza sobre las diferentes etapas del desarrollo espiritual. Pero hoy dijimos que vamos a hablar cómo romper cadenas, cómo superar esos estancamientos en el crecimiento espiritual. Y yo lo que te voy a ofrecer son estrategias bíblicas, no de parte mía. Yo no tengo la llave de oro. La Biblia sí tiene la llave de oro. Te va a dar estrategias bíblicas. Vamos a aprender a identificar cuáles son esos estancamientos espirituales y vamos a ver cómo podemos superar esos periodos de estancamiento espiritual o también como se le conoce, periodos de sequedad espiritual. Vamos a ocupar 3 citas bíblicas y yo recomiendo, si tú nos vas escuchando en tu vehículo, porque hay personas que me han dicho que escuchan este programa mientras manejan y les hace buena compañía, excelente. Pero si tú tienes la oportunidad de estar en tu casa y estar escuchando esta enseñanza, yo te pido que saques una Biblia, tengas una Biblia o una Biblia en tu teléfono para que me acompañes a leer. O si no, también puedes tener a la par tuya algo con qué escribir, algo con qué tomar notas. Y esas notas, escuchando el audio, tomando notas, la parte siguiente es elaborar un plan de acción. ¿Qué vas a hacer con lo que aprendiste? ¿Qué puedes hacer? Por lo menos una cosa, ponla en práctica. No simplemente escuches y digas, estuvo bonito, no. Ponlo en práctica lo que tú vas a escuchar, lo que tú vas a aprender este día. Veamos, y dije que iba a mencionar 3 citas bíblicas donde va a estar nuestra base. La primera, vamos a ocupar el Salmo 42, versículo 1 y 2. La segunda cita básica, nos vamos a ir hasta el Nuevo Testamento y vamos a ir al libro de Hebreos en su capítulo 12, versículo 1 y 2. Y la tercera cita que vamos a ocupar es el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Así que si está lista, vamos a comenzar nuestra jornada y vamos a comenzar por este salmo tan precioso, que es el salmo número 42, un salmo muy lindo, que yo sé que usted más de alguna vez lo ha escuchado y quizás hasta lo ha cantado. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué precioso, qué precioso. Lo que está hablando David es aquella contemplación de la naturaleza. Él comenzó como un pastor de ovejas, pasaba mucho tiempo en el campo. Luego después como guerrero pasó mucho tiempo huyendo de Saúl y pasó mucho tiempo en el campo. Y él pudo observar cómo los ciervos, estos animalitos, cuando ellos buscan agua fresca, cuando ellos tienen sed, hacen un ruido diciendo, quiero tomar agua. Y eso es lo que él se refiere. Y él compara, de la misma manera como ese animalito comienza a bramir, comienza a hacer ese ruido para decir de alguna manera, tengo sed. Cada día que yo me despierto, cada día que yo vivo mi vida, yo me siento desesperado por ti. Yo te busco, Dios mío. Yo tengo sed de ti, Señor, de ese Dios viviente. Estoy esperando ese momento cuando me voy a presentar delante de ti. Estaba hablando de los momentos cuando él iba a la casa de Dios a adorar. Ahora, imagínese, piense por un momento la imagen que nos está describiendo el salmista David en este salmo. La imagen de alguien que tiene sed de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo es sed de Dios? ¿Cómo podría definir la sed de Dios? La sed de Dios, vamos a compararla cuando tú no has tomado agua. Tú sientes una necesidad muy grande de decir, tengo que tomar agua. Y buscas lo que sea. Aunque, por ejemplo, tú digas, yo no voy a tomar ninguna
bebida, por ejemplo, como alguna bebida, un jugo, o he decidido no tomar ninguna cosa de esa, pero si tiene sed, se lo aseguro que se lo va a tomar. Porque usted tiene que satisfacer esa necesidad. Cuando uno tiene sed, es una necesidad desesperante. Pues de la misma manera, hace esa santidad David con respecto a su deseo de pasar tiempo con Dios, a su deseo de aislarse de todas las cosas y simplemente estar solo para Dios. No quería que nadie lo interrumpiera. Él quería sentir la presencia de Dios en su vida. Él quería sentir de que Dios, la mano de Dios estaba sobre él. Mire, es bien lindo, pero muy precioso, cuando uno de verdad experimenta a Dios. Uno se siente muy feliz, uno se siente confortado, muchas veces llora, muchas veces se alegra, uno se siente mucho más fuerte, se siente más lleno de energía, tiene deseos de hablarles a otros acerca de ese Dios que te está dando esa paz, que te está dando esa tranquilidad. De la misma manera se sentía David, y aún más, aún más, aún más. Él decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿A qué se refería? Se refería a ese tiempo cuando él podía estar a solas con Dios, cuando él podía aislarse, o cuando él aún más podía entrar al tabernáculo que él había construido y estar frente a la presencia de Dios. Para él esos tiempos eran bien, pero bien importantes. Pero el gran problema que llega a suceder con el tiempo es de que ese deseo que tenía David, de que le podemos llamar sed de Dios, llega un momento en que eso se pierde. Y muchas veces llega a ser como cuando tú has tomado agua de más, que aunque te ofrezcan la bebida más rica, no quieres. ¿Por qué? Porque estás totalmente lleno, te llenaste. Ahora, cuando uno llega a esa situación, es que en vez de avanzar en la vida, tú comenzaste avanzando, y cuando me refiero a la vida, me hablo tu recorrido, tu peregrinaje espiritual. Cuando tú comienzas a avanzar y comienzas a perder la sed de Dios, inmediatamente comienzan a haber muchas distracciones, muchas cosas que en vez de enfocarte en Dios, estas cosas te roban la atención y tú ya no quieres más de Dios, y en realidad son cosas que nos estorban para no seguir adelante. Recuerde, esta enseñanza bíblica tiene que ver cómo romper cadenas, cómo superar esos estancamientos en la vida espiritual. El escritor del libro de Hebreos, en Hebreos 12, 1 y 2, dice: por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida, de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperabas. Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. En el capítulo número 11 del libro de Hebreos, se le conoce como la galería de la fe. Ahí están todos los nombres de aquellas personas que nosotros tenemos que imitar por su vida de fe. Ahora, continuando eso, dice, por lo tanto, por esos grandes ejemplos de la fe, nosotros ahora estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Todas estas personas es como que nos estuvieran viendo a nosotros. Es como que nos estuvieran inspirando a nosotros y que nos están diciendo, corran. Si yo lo pude hacer, ustedes también lo pueden hacer. Entonces dice, quitémonos de todo peso que nos impida correr. También yo aquí puedo notar que el escritor del libro de Hebreos estaba pensando en un estadio, o llamémosle bien, en los Juegos Olímpicos. En esta época ya existían los Juegos Olímpicos, aunque no se llamaban olímpicos, pero esas competencias entre las diferentes ciudades grecorromanas. Y habían competencias de carrera.
y los estadios se llenaban para ver estas competencias de carrera. Y entonces él dice que todos estos grandes héroes de la fe son los que están sentados en la gradería y nosotros somos los que estamos corriendo la carrera. Y entonces dice, imagínate un corredor que tiene un peso demasiado grande sobre él. ¿Cómo va a correr la carrera? ¿Cómo va a llegar al final de la carrera? Porque es demasiado grande el peso. Y aquí el escritor de Hebreos identifica, dice, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? De que muchas personas no avanzan espiritualmente porque tienen pecados en su vida. Cuando hablamos de la palabra pecados, la palabra pecado en su original quiere decir errar en el blanco, no darle en la marca puesta o en la marca fijada. Entonces, cuando una persona no obedece las leyes de Dios, la voluntad de Dios, simplemente perdió la marca. Entonces, el pecado es algo que te hace tropezar. Pero por un momento, yo le invito a que veamos esto. ¿Cuáles son algunas de las cosas que muchas veces a nosotros nos hacen tropezar o esas cosas que le llamamos el peso que no nos deja avanzar? En primer lugar, hablemos de las distracciones y los afanes del mundo. Esta es una causa muy, pero muy grande por el cual nosotros nos hemos quedado estancados. Tenemos demasiados compromisos, demasiadas preocupaciones materiales, o es que estamos enfocados solamente en el placer. Cuando los compromisos, cuando las preocupaciones materiales, cuando nosotros buscamos los placeres, esto mata nuestra hambre espiritual. Escucha, esto mata nuestra hambre espiritual, nos quita la sed de Dios. Y yo creo que muchas personas no nos hemos dado cuenta de que tantos compromisos, tantas preocupaciones materiales, tanta búsqueda de placer nos están ahogando nuestro deseo por Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Uno tiene que hacer un balance de cuáles son las prioridades que hay en nuestra vida. Tenemos que ver qué de verdad es lo más importante, qué tengo que decirle que sí, a qué tengo que decirle que no, cuántas veces tengo que decir que sí, o simplemente me dejo llevar porque los demás me digan qué tengo que hacer con mi vida. Yo creo que tenemos que aprender a simplificar la vida. Tenemos que ser simples en lo que estamos haciendo. Llegamos a momentos en que nosotros necesitamos aislarnos de todo. Escuchen esto. Necesitamos aislarnos de los amigos, de la familia y buscar estar a solas con Dios para repensar nuestra vida. Por eso a muchas personas les gusta ir a retiros espirituales, aislarse de todo para volver a encauzar su vida nuevamente. En segundo lugar, ¿qué es lo que te está haciendo tropezar para que tú no te desarrolles espiritualmente? Los pecados no confesados. ¿Qué es un pecado no confesado? Es cuando tú vives una vida de desobediencia a Dios y no te arrepientes. Cuando hablo de confesión, no quiere decir que tienes que ir a buscar a otro hombre, a otra persona para contarle lo que estás haciendo, sino que tienes que ir directamente al Señor. Ahí donde tú te encuentras, cuando te das cuenta que has creado esa barrera, ese muro entre tú y Dios. En ese momento, cuando tú confiesas tus pecados a Dios, le dices a Dios lo que ha estado pasando en tu vida y buscas el perdón, te arrepientes y haces restitución donde tienes que hacer restitución, entonces esa barrera se va a caer. Porque muchas personas solo sienten dolor emocional, lloran y lloran y lloran, pero nunca se arrepienten. La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de rumbo. O sea, la persona puede sentir en un momento determinado emocionalmente mal, pero igual sigue haciendo lo mismo. O sea, necesita arrepentirse, buscar otro camino, buscar ser perdonado por Dios. Y a veces nosotros hemos hecho tantas cosas malas de que simplemente, nos arrepentimos, pero no hacemos restitución. Restitución es, por ejemplo, un ejemplo.
Imagínese de que usted va caminando y hay alguien con un vaso de café y usted se lo bota. Entonces usted le dice, oh, perdón, le boté el café. Y la persona le puede decir, no, está bien. Hacer restitución es decirle, ok, le boté el café, pero yo le compro otro. Eso es hacer restitución, que yo creo que eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos. ¿No cree que sería bueno que nosotros aprendiéramos a hacer restitución en todas las cosas que nosotros hagamos? Nos sentiríamos mucho mejor. En tercer lugar, ¿qué es lo que nos está impidiendo el avance? Es la rutina que nosotros llevamos en nuestra vida. Es la falta de intencionalidad que nosotros tenemos. Nosotros, escúcheme bien, tenemos muchas veces, yo lo voy a llamar de esta manera, disciplinas espirituales. Esas disciplinas espirituales se nos convierten en cosas mecánicas y sin vida. O sea, yo no he avanzado porque yo he convertido mi vida espiritual en una rutina, en algo que tengo que obligarme a hacer, y no soy, yo le voy a llamar esta palabra, proactivo en esto. Ejemplo, nosotros siempre hemos dicho que leer la Biblia es lo mejor que tú puedes hacer. Orar al comenzar el día es lo mejor que tú puedes hacer. Pero a veces estas cosas se nos vuelven tan rutinarias de que la oración simplemente son palabras ya que carecen de sentido. Hay personas que me han dicho de que a veces en la oración se equivocan de la oración. A veces cuando van a comer han dicho, en vez de decir gracias por este alimento, Señor, gracias por este día que he tenido y ahora voy a dormir. O sea, se equivocan de oración porque se vuelve tan rutinario la Biblia. Uno la lee y uno dice, pues es lo mismo, no hay nada nuevo, es lo mismo. Entonces, al final te estancaste. Ahora, ¿cómo puedo hacer para quebrar eso? Busca nuevas maneras de orar. Si todo el tiempo has orado de rodillas, ora de pie, ora caminando, caminata de oración. Busca ser creativo en la manera como vas a orar. Puedes poner música de adoración, música de fondo de adoración, música que adore a Dios. Mientras tú estás escuchando eso, con tu Biblia en tu mano, lees horas, tú vas a encontrar nuevas formas de poder orar, que la oración realmente sea una experiencia diferente. Estudia la Biblia, o sea, no solamente lea, sino que estúdiala, dale un nuevo enfoque. Trata de tener tiempos en los cuales, si tú leíste una versión, por ejemplo, en español, una de las versiones más amadas, es la Reina Valera 1960. ¿Por qué no cambias? Dice, voy a leerle en una versión más parafraseada, como Dios habla hoy, Biblia en lenguaje sencillo. La voy a leer. Hoy en el teléfono tenemos acceso a diferentes versiones de la Biblia. La voy a hacer diferente. A ver, voy a comparar con lo que yo siempre he leído, porque de esa manera voy a recobrar lo que he perdido. Tiempos de ayuno también, tiempos en los cuales tú puedes hacer esas búsquedas espirituales, o tiempo de servir de una manera diferente. Entonces, con esas maneras tú vas a quebrar rutinas. En cuarto lugar, a veces en nuestra vida lo que nos detuvo en el avance fueron las heridas que nos provocaron otras personas, decepciones que hemos tenido y que no las hemos sanado. El dolor que nosotros llevamos del pasado, cosas que no las podemos olvidar, nos bloquea actualmente nuestra capacidad de poder conectarnos con Dios y poder recibir su amor. Es por demás. Escúchame bien, usted puede tratar de cantar, puede tratar de ir a la iglesia, puede tratar de servir dentro de la iglesia, pero si tú no has sanado esas heridas, tú todavía sigues decepcionado por esa situación, te va a ser difícil. Eso va a ser un estancamiento más grande de lo que tú te imaginas. Muchas personas en este momento, quizás tú que me estás oyendo,
el gran problema que has tenido por el cual no has avanzado espiritualmente y todavía sigues como un infante espiritual, es porque eres una persona que está herida y decepcionada. Pero aquí no se trata solo de señalar con el dedo, sino se trata de buscar soluciones. ¿Cómo busco soluciones? ¿Cómo busco sanidad? Pues a través de la oración. Confiesa delante de Dios, dile: Señor, me dolió lo que hicieron fulano y fulana, me hicieron esto, me dolió, me dolió, me dolió. Díselo a Dios. Y luego comienza a perdonar a cada persona. Desde tu oración, perdono a fulano de tal, perdono a fulano de tal, lo bendigo, lo perdono, lo bendigo. Y si es posible, porque cuando el Señor hace las cosas, las comienza a perfeccionar, esas personas que no merecen tu perdón, acércate a ellos y dile: te perdono, abrázalo. A veces dicen, es bueno decir las ofensas a la otra persona, tú me hiciste tal cosa. A veces no es bueno, simplemente abrázalo y dilo: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y si no puedes superar estas cosas, busca consejo pastoral, busca consejo para que te pueda ayudar a salir adelante. ¿Qué le parece? Recapitulamos lo que hemos hablado. En primer lugar, hablamos de demasiadas distracciones y afanes en este mundo. En segundo lugar, hablamos de pecados no confesados. En tercer lugar, hablamos de que las cosas se vuelven rutinarias y falta de intencionalidad. Número 4, hablamos de heridas y decepciones no sanadas. Número 5, veamos esta: falta de comunidad y de rendición de cuentas. ¿Qué es eso? Es cuando tú estás aislado. Cuando tú tratas de vivir el evangelio aislado, a tu manera, a tu forma, simplemente vas a crear tu propia teología. Te vas a volver complaciente contigo mismo. No vas a tener motivación. Yo sé que hay muchas personas que dicen: yo amo a Cristo, pero no amo a su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy seguidor de Cristo, pero yo no creo en iglesias. Eso es algo totalmente que no caigo dentro de eso. Eso es parecido como que tú le dices a alguien: mire, a mí me cae bien mi amigo fulano de tal, pero su esposa la odio. Yo puedo hablar con mi amigo, pero con su esposa no la puedo ni ver. Porque la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, ¿qué llega a pasar ahí? O sea, no puedes simplemente amar a uno y odiar al otro, sino que tú tienes que integrarte a una comunidad. Tienes que estar en una iglesia. Tienes que volverte una parte activa de la iglesia. Tienes que buscar soluciones. Tienes que buscar, más bien dicho, tienes que buscar relaciones dentro de esa iglesia. Y cuando tú estás dentro de una iglesia, fíjese, esto es lo que pasa cuando estás dentro de una iglesia, y hay personas que no les gusta. Por ejemplo, cuando tú estás dentro de una iglesia y no llegas, hay personas que dicen: bueno, ¿y qué le pasó? ¿Por qué no llegó? Y hay personas que no les gusta, porque me están preguntando por qué no vine. O te preguntan: ¿por qué estás triste? ¿Por qué no te veo tan alegre como antes con las cosas de Dios? Entonces dice la persona: a mí no me gusta que me estén preguntando. Pero eso le llamamos rendición de cuentas. No es de que en una iglesia el día tal todo el mundo dice: vengo a rendir cuentas. No funciona así, sino que todos nos cuidamos. Todos tratamos de animarnos. Todos tratamos de decir: siga adelante. Número 6. Cuando uno descuida las disciplinas espirituales fundamentales. ¿Cuáles son? O sea, esto contribuye a mi estancamiento. Por eso yo no sigo adelante. Por eso yo me he quedado todavía como niño o como jovencito espiritual, pero no he alcanzado la madurez, a pesar que tengo más de 30 años de estar en una iglesia. Todavía estoy estancado. ¿Qué es lo que necesito hacer? Mire, el estancamiento por descuidar las disciplinas y las cosas fundamentales o las disciplinas espirituales en la vida de uno es cuando uno deja de orar. Uno no puede vivir un día sin orar. La oración es a diario. Debemos de orar siempre. El Señor dijo, Jesús dijo: no paren de orar. Escucha, no paren de orar. No paren de orar. ¿Cuál es otra disciplina espiritual? Leer la Biblia. No podemos dejar de leer la Biblia.
Jesús dijo en una ocasión, citando el libro de Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan, bueno, en aquellas épocas, era un alimento importante que se comía a diario. Hoy en día dicen, no, porque el pan tiene esto, no hay que comer pan. Pero en esta época de la Biblia, el pan, no tener pan, era algo alarmante. Entonces dice, así como necesitas el alimento todos los días, así necesitas la palabra de Dios. ¿Qué otra disciplina espiritual? El adorar al Señor. Escuchen, cuando hablamos de la palabra adoración, nosotros pensamos en música, en cantos suaves o románticos hacia Dios. Pensamos que eso es adoración. Pero adoración no significa eso. O sea, la música es uno de los aspectos cómo yo puedo adorar. Pero ¿sabía usted que adorar también significa servir? Porque la palabra, uno de los significados de la palabra adorar es postrarse a las manos o a los pies de alguien quien reconoce que es grande y que es digno de tu saludo o es digno de tu reverencia y que llegas hasta que besarle los pies o besarle las manos. O sea, está basada en la admiración de que esa persona es grande. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa conclusión, nosotros queremos servir y todo lo que hacemos, por ejemplo, tú puedes saludar y animar a alguien. Ese puede ser un acto de adoración. Tú puedes ayudar a otra persona a mudarse de casa. Ese es un acto de adoración. Pero cuando tú lo haces motivado porque quién significa Dios para ti, estás verdaderamente adorando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nunca te descuides de la oración, la Biblia y la adoración. Tienes que restablecer y ponerlo como prioridades en tu vida, como parte de una disciplina diaria en nuestra vida. Hay personas que recomiendan también llevar un diario devocional todos los días. Que todos los días tú leas una porción de la Biblia y luego tú comentes sobre lo que has leído. Por ejemplo, ahora tú tienes un teléfono donde tú puedes anotar o puedes grabar en audio cuáles son tus pensamientos, cómo Dios te habló ese día. Eso, muchas personas dicen que ayuda mucho en el caminar cristiano. O cuando tú por lo menos se lo cuentas a otro lo que tú has leído en la palabra de Dios. Número 7, y esta es la última. Cuando nosotros perdemos de vista el propósito. ¿Por qué nos estancamos? Cuando perdemos de vista el propósito. ¿A qué me refiero? Cuando tú olvidas cuál es tu identidad en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué es lo que tú has llamado a ser como cristiano? Hablemos de identidades. Por ejemplo, cuando tú te identificas como ciudadano de cierto país, por ejemplo, en mi caso, yo soy salvadoreño, pues ahí están las raíces de mi país. Eso fue lo que formó mi cultura, mi manera de hablar, mi manera de ser como soy hoy, lo que como, por ejemplo. Entonces, en ningún momento a mí se me olvida mi identidad. O sea, nunca me ha pasado que cuando a mí me han preguntado, perdón, ¿y usted de qué país es? Y yo me comencé, de verdad que no me acuerdo. No, a nadie le pasa eso. Todos llevamos la identidad nacional dentro de nuestro corazón, lo decimos, lo vivimos y hasta nos ponemos ropa con orgullo, con el nombre del país, gorras con el nombre del país y muchos hasta tienen la bandera del país en su casa. Pues de la misma manera pensemos la identidad en Cristo, que ya no somos del mundo, ahora le pertenecemos a Cristo y tenemos un llamado a ser como Cristo. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que volver a enfocarnos en el amor de Dios. Una vez más, hay que enfocarse en el amor de Dios y hay que recordar cuál es el propósito por el cual nosotros somos cristianos. Recuerde, yo siempre digo, ser cristiano no quiere decir
que tú tienes que simplemente ir a una iglesia, cantar, escuchar la palabra y regresar a tu casa, y ese es todo el propósito de la vida cristiana. Le digo, no, ese no es el propósito de la vida cristiana. El Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal de esta tierra, nosotros estamos dando sabor a esta tierra, sois la luz de este mundo, estamos alumbrando este mundo. Tenemos que buscar oportunidades para poder servir. Hay una palabra muy hermosa, que es nuestra tercera cita bíblica, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo número 4. Dice el Señor, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. La porción que he leído es una carta que el Señor Jesucristo le mandó a la iglesia de Éfeso. El Señor Jesucristo ya estaba en el cielo reinando. Y Juan, su apóstol, casi cerca de la culminación del siglo I, ha sido llevado a la isla de Patmos. Ahí tiene una revelación y por eso este libro se llama Apocalipsis o también se llama Revelaciones. Y el Señor le muestra, quiero que le mandes estas 7 cartas a 7 iglesias que están en el área en Asia Menor. Y cada una de estas cartas tiene la característica de que el Señor analiza cuál es el problema, cuáles son las fortalezas que esta iglesia tiene y qué es lo bueno que ha estado haciendo esta iglesia, como también cuál es el problema que esta iglesia tiene y qué es lo que tiene que hacer esta iglesia para cambiar, para ser diferente. Pues en este caso comienza con la iglesia de Éfeso. Y cuando le habla a la iglesia de Éfeso, el Señor le dice, el problema grande que tú tienes es que tú has dejado tu primer amor. Tú has dejado tu primer amor, tú has dejado aquellas cosas que hacías al principio, ya no las estás haciendo. Has cambiado demasiado, ya no haces aquellas cosas. Ahora, ¿cuál es la solución? Le dice, recuerda de dónde has caído. O sea, en otras palabras, ¿a dónde estabas antes de ser así? Vuelve una vez más, acuérdate, ¿a dónde estabas? Ahora, cuando tú identificas a dónde has estado y a dónde estás ahora, arrepiéntete. Ahora hay que tomar una acción. Primero es una parte de hacer memoria, la segunda parte es una parte de tomar una acción. ¿Cuál es la acción? Cambia de camino. Ya no sigas donde estás. Cambia de camino. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Las primeras obras. No te estoy diciendo que hagas algo diferente, no. A donde estabas antes, vuelve a donde estabas antes. En el versículo 2, el Señor le dice, yo conozco tus obras, conozco que trabajas duro, tienes mucha paciencia y no soportas a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. O sea, era una iglesia que está bien ubicada, sabían lo que estaban haciendo. Ahora le dice, tienes que volver a eso, porque si no lo haces, escucha, si no lo haces, yo voy a venir a ti y voy a quitar tu candelero de su lugar. ¿Qué significaba eso? Significaba que como iglesia ya no iban a existir más. Yo creo que esta palabra nos suena como una alarma a nosotros. Una alarma para decirte, ¿por qué te has estancado? Recuerda a dónde estabas antes. ¿Qué es lo que hacías antes? ¿Por qué ahora te has quedado ahí? Ya no avanzas, ya no eres la misma persona. Porque siempre has sido un infante espiritual, que siempre estás dependiendo de los demás y no hayas que hacer ante muchas circunstancias de la vida. Yo no sé, y yo quisiera hablarle a usted, que me ha estado escuchando con mucha paciencia. ¿Está usted en un estancamiento espiritual? Recuerda lo que David decía al principio, cuando él decía que él tenía sed de Dios, pero decía, vendré y me presentaré delante de Dios. O sea, ¿será esa la solución que nosotros necesitamos en nuestra vida, de comenzar a conectarnos con una casa espiritual? Recuerda también cuando leímos el libro de Hebreos capítulo 12, en su segundo versículo,
El apóstol Pablo o el escritor de Hebreos, aunque yo personalmente creo que fue Pablo, dice el escritor de los Hebreos que la manera como uno no puede, escuche, cómo el pecado no te puede hacer tropezar o cómo quitarse el peso de encima para correr la carrera con paciencia, es que tú pongas los ojos en Jesús, no en las distracciones, no en las personas, no en las iglesias, en Jesús, porque Jesús es el que produce la fe, el que activa la fe en tu vida. Y decía esa palabra, que el ejemplo que Él nos dio fue bien claro. Porque cuando Él estaba en la cruz, Él tenía gozo. Y estando en la cruz, por el gozo que tenía, no le importaba el desprecio, las burlas que le estaban haciendo. Usted dirá, pero no entiendo, ¿cómo es que tiene gozo si está sufriendo? No, es que no estoy diciendo que se sentía alegre, sino que se sentía satisfecho, en una buena disposición, porque sabía que por el sacrificio que él estaba haciendo en la cruz, valía la pena aguantar todo lo que estaba pasando, porque ahí nos estaba viendo a nosotros, que nosotros sí, por ese sacrificio íbamos a tener la fuerza, el poder para seguir adelante, y que en este peregrinaje espiritual nosotros podamos no detenernos, sino que podamos avanzar hasta llegar a la madurez. ¿Qué le parece si ponemos en práctica la enseñanza de este día? Que hoy que termine de hablar, por favor, por lo menos identifica a dónde estás. Pero diciéndote la verdad, no mintiéndote, sino que diciéndote la verdad, ¿a dónde estás? ¿Eres un infante? ¿Eres un niño? ¿Eres un joven? Hablando espiritualmente. ¿Sientes que estás avanzando o simplemente te estancaste en algún momento de tu vida? Recuerde, la madurez, nadie en esta vida puede decir, ya la alcancé. Yo todavía estoy trabajando en esto. ¿Sabe cuándo me voy a graduar? Cuando deje esta tierra. Pero todavía sigo avanzando hacia la madurez. Trato de no quedarme estancado. Una vez pienses en esto, elige una solución que sea práctica y que la comiences a implementar a partir de ahora mismo. No simplemente pienses las cosas, sino que toma acción para hacer las cosas. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Yo te invito y te voy a invitar a que tú comiences una jornada de oración, pero no por otras personas. Hoy vas a orar por ti mismo. Y vamos a ser específicos, porque le vamos a pedir a Dios que yo quiero la renovación espiritual de mi espíritu. Yo quiero volver a sentir esa sed de la que habló el salmista David. Quiero ser como ese animalito bramando por las corrientes de las aguas. Yo quiero tener sed del Dios vivo. Y por eso voy a comenzar a orar, porque quiero quebrar los muros de separación. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios, porque queremos superar obstáculos. Hay personas que están estancadas porque les gusta estar estancadas, porque no quieren la responsabilidad de una vida de madurez en el Señor. Hoy es el día de un cambio. ¿Qué le parece si oramos juntos? Toma estos consejos que le he dado y vamos a orar juntos para que Dios haga un gran impacto en tu vida a partir de este momento. Padre, te damos gracias por el estudio de este día, que sé que es un estudio que trae vida, que trae un nuevo comienzo. Señor, yo oro por todos los que nos están oyendo y los que nos van a oír, para que puedan vencer todo obstáculo espiritual y que se quedaron estancados, comenzaron bien, pero se han estancado. Ya no sienten esa sed de Dios y han estado buscando y han dicho, ¿cómo puedo hacer? Yo te pido ahora mismo que pase un milagro y que se quiebren muchas cadenas y que comience un nuevo despertar. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Mire, qué bueno. Gracias por haber estado con nosotros. Estas grabaciones en esta nueva temporada del crecimiento espiritual no le hemos puesto límites a nuestros estudios. Habrán estudios más cortos, estudios más largos. Simplemente estoy dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Si te ha gustado esta enseñanza, yo te pido que hagas lo siguiente: que te suscribas a nuestro canal de Jesús es el Camino Perth. Suscríbete a nuestro canal, activa las campanitas de notificación para que cada vez que haya un nuevo mensaje te llegue rápido y te avise para que tú puedas escucharlo. Lo que sí necesitamos, y esto siempre me gusta explicarlo, es dar ese like. Porque recuerde que cuando tú lo haces nos ayudas a promover este contenido. Y si tú crees que esta lección, el contenido de esta lección, que valga la pena que otras personas lo escuchen y que sean bendecidas, tú vas a contribuir, vas a ser parte de nuestro ministerio dándonos un like. Eso es algo muy novedoso, es muy interesante. Recuerden, no se trata de simplemente decir, wow, quiero apoyar a este hombre. No, se trata de apoyar un ministerio para que pueda llegar a muchas otras personas más. Así que bueno, esto ha sido todo por este día. Nos despedimos y adelante, peregrino, no te quedes estancado. Hasta la próxima semana. Y gracias a Dios por esta hermosa palabra que hemos escuchado. Deseamos que el Espíritu Santo haya hablado a tu vida y te ayude a remover todos aquellos obstáculos, todo aquello que impide tu crecimiento espiritual. Con la ayuda de Dios todo es posible. Tú tienes también que poner de tu parte, pedirle al Señor que te ayude a apartarte de todo aquello que no le agrada al Señor. Así que continuamos la próxima vez, no te lo pierdas. Pero antes de despedirnos, queremos invitarle una vez más a que nos visite a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73 No La Mara Avenue en No La Mara. Servicio día domingo a las 3 de la tarde. Es una fiesta, una celebración muy especial donde cantamos al Señor alegremente, le adoramos y escuchamos hermosa palabra de Dios. El servicio es bilingüe para que tú puedas traer amigos que hablan solo inglés o solo español. También los niños tienen su escuela dominical. Lo pasan muy lindo los niños aprendiendo y conociendo más al Señor Jesús. Y al final compartimos todos juntos bocadillos. Lo pasamos muy bien en la casa de Dios. Recuerda la dirección una vez más, 73 No La Mara Avenue en No La Mara. Y así también le invitamos a que busque nuestra página de internet, que es www.jesuselcamino.com.au. Asimismo también le invitamos a que busque nuestro canal en YouTube, donde encontrará gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos y programas de radio también. Búsquenos como Jesús es el Camino en Perth y ahí va a encontrarnos y usted va a ser edificado completamente con la gran bendición de videos que hay ahí para usted. Así que no se pierda ninguna de las series de que estamos dando para usted, que es sobre el crecimiento espiritual. Con la ayuda del Señor, el próximo programa será siempre referente al crecimiento espiritual. No duden en llamarnos al 0433-370-537, 0433-370-537. Gracias una vez más por haber estado con nosotros y con la ayuda del Señor estaremos siempre aquí. Y deseamos que usted pueda invitar a otras personas para que puedan ser edificados escuchando estos hermosos estudios. Que Dios le bendiga y hasta pronto. La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.